Hola queridos y queridas, bienvenidos a un vídeo más. Volvemos a hablar del mismo tema del que todo el mundo está hablando ahora, vacunas del coronavirus. En este caso vamos a hablar sobre los rumores que están circulando por las redes sociales. Creo que es particularmente importante porque hay muchos de estos bulos que han estado llegando a gente de mi alrededor que les ha bastado con eso para tomar la decisión de que no se van a vacunar. Y me he estado dando cuenta que hay muchísima gente también en redes sociales y demás que está muy preocupada por la vacuna del coronavirus porque cree que no es lo suficientemente segura, y además a esto no ayuda que se le ha añadido un montón de bulos que están circulando por las redes. Yo como bioquímica siento la necesidad de hablar de esto. Así que vamos a hablar sobre algunos de los rumores que están circulando por internet sobre la vacuna del coronavirus y veremos si son verdad o no. La vacuna del coronavirus causa infertilidad. Este rumor viene de un vídeo en el que se dice que la vacuna del coronavirus causaría esterilidad en el 97% de hombres y el 45% de mujeres que se la pusieran. Y en el caso de niños, esta vacuna impediría que se desarrollaran las características sexuales. Bien, supuestamente dicen que esto pasa porque los receptores ACE2, que son las puertas de entrada del coronavirus a nuestras células, están en mayor expresión en ovarios y en testículos, y que por eso, no sé, por algún motivo, esto haría que la vacuna entre a las células y cambie completamente estas células y las deje inútiles. Esto es completamente falso. En primer lugar, porque los receptores ACE2, que son por donde entra el coronavirus a nuestras células, no están principalmente en ovarios y testículos, sino está sobre todo en órganos como el pulmón, y por eso evidentemente es que la enfermedad ataca sobre todo a los pulmones y se trata de una enfermedad respiratoria, así que ya por aquí no tiene sentido. Pero igualmente, en el hipotético caso de que hubiesen muchísimos receptores ACE2 en ovarios y testículos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver? La vacuna no entra a las células donde hay estos receptores. La vacuna lo que busca es aumentar las defensas, los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en caso de que nos lo encontremos en el futuro. Así que esa teoría es falsa. Las vacunas genéticas pueden alterar nuestro ADN. Hay muchos rumores de que la vacuna puede alterar nuestro genoma porque son vacunas genéticas que pueden entrar a nuestra célula y quedarse para siempre en ellas. Y bien, esto sí que es un miedo que ha habido en la comunidad científica cuando empezaron a surgir estas vacunas de DNA y de mRNA, que son las que están investigando Pfizer, Moderna, AstraZeneca, porque sí que pensaron, quizás hay un riesgo de que este DNA o este mRNA se inserte en nuestro genoma y se pueda pasar a la descendencia o que pueda causar cáncer, pero esto ya ha sido investigado y se ha visto que las probabilidades de que el DNA de una vacuna se inserte en nuestro genoma son negligibles, son muy bajas. Es más probable que tus células muten por casualidad, por azar, que no que este DNA se inserte en nuestro genoma, y menos aún que se pase a la descendencia. Y si esta es una posibilidad remota en vacunas de DNA, en vacunas de mRNA es casi inexistente, porque el DNA sí que tiene que entrar al núcleo, que ahí es donde está nuestro genoma, pero el mRNA no tiene que entrar al núcleo, por tanto las posibilidades de que se inserte a nuestro genoma están casi aniquiladas. Claro, esta es la información que tenemos hasta ahora porque es una tecnología muy nueva, pero igualmente se seguirá investigando. Las vacunas no son seguras porque se han saltado muchos pasos al hacer la vacuna tan rápido. Puedo entender por qué mucha gente piensa que las vacunas no son seguras porque se han hecho en cuestión de meses cuando normalmente tardan años. Una duda natural es pensar si de verdad las cosas se están haciendo bien o hay un interés económico o político demasiado grande detrás como para hacer las cosas como se tienen que hacer. Y para esto lo que tengo que decir es shameless self-promo, pero he hecho un vídeo entero hablando sobre esto, os lo dejo por aquí. Pero básicamente, en resumen, muy resumen, por una parte las empresas farmacéuticas no se han saltado pasos, sino que los han juntado para poder ir más rápido, pero por otra parte, aunque no te quieras fiar de una compañía farmacéutica, hay que entender que no son ellas las responsables al 100% de que una vacuna al final salga al mercado. Para que una vacuna sea administrada, primero tienen que pasar muchos controles que son ajenos a estas compañías farmacéuticas de entidades reguladoras que se aseguran de que todo esté bien hecho, de que no se hayan saltado pasos y que los productos sean seguros. La vacuna ya estaba lista porque el virus fue creado en un laboratorio y por eso se ha podido hacer tan rápido. Con respecto a lo de que el virus ha sido creado en un laboratorio, desde que empezó el tema de la pandemia, mucha gente de mi entorno me ha preguntado si yo creo que la vacuna se ha creado en un laboratorio o qué. Y yo siempre digo lo mismo. A ver, evolutivamente es completamente normal que un virus que está en un animal logre dar este paso a los humanos en un proceso llamado zoonosis. Y es una cosa que ya hemos visto con anterioridad, ya ha pasado antes, no es algo completamente nuevo. Entonces, ¿el virus ha sido creado en un laboratorio?
¿Qué quieres que te diga? Hay dos opciones. Una, que el virus haya saltado desde los murciélagos hasta los humanos en un proceso evolutivo que ya habíamos visto con anterioridad, o que las élites mundiales han creado este virus para así aniquilar a 500 millones de personas. No sé, yo veo más lógica la primera opción. Tienen un microchip para controlarnos. Aunque para muchas personas esto sea evidentemente falso, te sorprendería que es el mito de todos los que estamos comentando en este vídeo que yo creo que más hondo ha calado en nuestra sociedad. Un microchip no es uno de los componentes que se le añade a las vacunas. Igualmente yo lo que opino es que si las élites nos quisieran controlar, primero que seguramente ya nos controlarían, y segundo, es necesario que creen toda una pandemia mundial, un virus y una vacuna, cuando nos podrían directamente poner un microchip en las salchichas, en el queso, en las hamburguesas del McDonald's. Yo creo que sería más práctico, ¿no? Para la élite. Pero vamos, en conclusión, no os preocupéis, por favor, las vacunas no llevan microchips. Y como buena teoría de conspiración, también tiene que llevar incluido el 5G. No comentaré sobre esto porque no es mi campo, pero os recomiendo un vídeo que ha hecho Quantum Fracture súper bueno sobre la seguridad del 5G y si realmente es verdad todo lo que comentan. Por si os genera inquietud. La vacuna puede causar autismo. El que las vacunas pueden causar autismo no es algo que venga por lo del COVID, sino que ya tiene tiempo. Y no es por nada, nuevamente, shameless self-promo, pero es que ya hice un vídeo sobre esto también, contando si de verdad las vacunas pueden dar autismo. Pero bueno, en resumen, muy resumido, esta teoría viene de que un médico hizo un estudio en el que relacionaba las vacunas con el autismo. Pero este estudio luego resultó ser fraudulento, fue retirado y el médico autor del estudio se le retiró su licencia. Por tanto, es algo que no se ha podido comprobar científicamente en ningún momento. La vacuna tendrá efectos secundarios terribles. También es verdad que hay mucha gente que le da miedo el ponerse la vacuna porque no para de escuchar sobre efectos adversos que puede tener la vacuna. Y sí que es verdad que la vacuna tiene efectos secundarios, pero hasta ahora no se ha visto ningún efecto adverso que se haya demostrado que esté relacionado con la vacuna en ninguno de los estudios que se han hecho. Y sí que es verdad que tiene efectos secundarios, pero son efectos secundarios que cabe esperar y que son completamente normales en una vacuna, como por ejemplo dolor y rojez en la zona de inyección, dolor muscular, malestar general, fatiga, fiebre, pero esto realmente no es malo, más bien lo que nos está indicando es que el sistema inmune está trabajando. Una vacuna no será la solución para parar la pandemia. Una vacuna no parará la pandemia en el sentido de que no significa que me pongo la vacuna y al día siguiente ya está, ya me puedo ir de fiesta. La pandemia realmente acabará cuando todos como sociedad hayamos logrado conseguir una inmunidad de grupo, es decir, cuando la mayoría de personas estén inmunizadas, tengan anticuerpos contra el coronavirus, ya sea de forma natural, habiendo pasado la enfermedad, o de forma adquirida con la vacuna. Porque claro, además hay que tener en cuenta la mayoría de las fases clínicas de las vacunas, lo que han demostrado es que las vacunas son efectivas para evitar la enfermedad, la COVID-19, pero muchas vacunas no han podido demostrar que eviten una infección con el virus. Es decir, puedes tener el virus y aunque no te enfermes, aunque no tengas la enfermedad, está en tu cuerpo y por tanto quizás en este caso podrías infectar a otra persona que, pues por ejemplo, no tiene la vacuna y esa otra persona sí que podría desarrollar la enfermedad. Por eso se dice que quizás la vacuna no parará la pandemia inmediatamente, porque tenemos que ver por una parte cómo funciona la vacuna en la población, si protege contra la infección por SARS-CoV-2, además de proteger contra la enfermedad. Y por otra parte también tendremos que igualmente esperar a que desarrollemos todos una inmunidad de grupo. Así que esos son los rumores más comunes. Es muy difícil combatir la desinformación porque con cosas como estas es más atractivo quizás escuchar que nos van a meter un microchip o que nuestro genoma se va a alterar, que no escuchar cosas básicas de biología molecular con las cuales se podría fácilmente desmontar muchas de las teorías que andan por ahí rolando. Y también me llama la atención cómo ha habido tantísimo rechazo contra las vacunas pensando que es algo que nos va a poder matar, cuando hay cosas que son un serio riesgo y una amenaza para nosotros como seres, como especie, como por ejemplo la contaminación o el calentamiento global, que son muchísimo más amenazadoras y más peligrosas, pero como son a largo plazo quizás la gente no ha decidido, no sé, volverse tan paranoica. En cualquier caso, espero que este vídeo haya ayudado a aclarar muchas dudas y que si eres una de esas personas que tenía dudas de vacunarse o no y aún así sigues queriendo no vacunarte, que al menos la decisión sea informada y no basada en desinformación. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.